Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Si tienen el móvil encendido, les ruego que por favor, si se han despistado, lo pongan en modo avión o en silencio. Con motivo de la visita de los hermanos de Tenerife que nos visitaron el mes pasado, el mes de abril, tuve la oportunidad de compartir con ellos y con los hermanos que fueron arriba a Olloniego. Tuvimos la oportunidad, como digo, de compartir acerca de un tema que quiero ampliar en el día de hoy. Para aquellos que no fueron, pues hoy lo pueden disfrutar. Y hablé acerca de que la iglesia es un referente de necesidad en este mundo. ¿Me escuchó? Amén. ¿O están dormidos por ahí? Si alguien me escucha, diga amén. Amén. Bien, estupendo. Seguimos. La iglesia, un referente de necesidad en este mundo. Saben, hace aproximadamente ya casi 2 meses que se abrieron las puertas de la nueva obra en Mieres, donde se ha iniciado el camino hacia una iglesia en aquella cuenca. Dicen algunos que esa es la cuenca mala. Yo no sé si es así, pero es la cuenca del Caudal. Los del Caudal dicen que la cuenca mala es esta, ¿verdad? Pero bueno, las dos son buenas, vamos a decir. Se abrió esa nueva obra, como digo, con la idea de que se ha iniciado el camino para que se convierta en una iglesia que sea un referente justamente en esa ciudad de Mieres también. Y cuando oímos este tipo de noticia o de estas cosas que están sucediendo sobre abrir iglesias, que la obra del Señor se extienda, debe ser un motivo de gozo, debe ser un motivo de alegría en medio de la iglesia. ¿Sí o no, hermano? ¿Por qué? Porque estas iniciativas contribuyen a la extensión del reino de Dios en este lugar. El abrir nuevas puertas donde se predique el evangelio es una buena oportunidad para, como digo, seguir extendiendo el reino de Dios. Por otro lado, se da la oportunidad para que muchas personas puedan encontrar a Dios. ¿Cuántas personas andan por nuestras calles deambulando sin fe, sin esperanza, sin nada, hermano? Sumergidos en depresiones, sumergido en tantas otras cosas. El hecho de que se abra un lugar determinado, sea grande o pequeño, para predicar el evangelio y que muchas personas puedan encontrar a Dios, debe ser un motivo de gozo y de alegría. Así como otros se alegran cuando un determinado equipo de fútbol gana o la selección de un país gana un partido, una copa, un mundial o lo que sea. La ciudad completa, el país completa se revoluciona, ¿cierto o no? Sobre todo en Argentina, Pero cuando se abre una iglesia debe producir no ese sino mayor gozo entre el pueblo de Dios, porque hay un lugar donde se le da la oportunidad a personas a encontrar a Dios. Y también es la oportunidad para que otros puedan crecer y madurar espiritualmente, cosa que necesitamos todos en la vida cristiana. No hay ninguno de los que estamos aquí que pueda decir, no, ya yo he crecido todo lo que tenía que crecer. No, hermanos, siempre tenemos la necesidad de seguir creciendo y madurando espiritualmente. Amén. Por estas razones es que la iglesia es un referente de necesidad en este mundo. Dios ha escogido su iglesia, Dios ha escogido su pueblo para manifestar su gloria en este mundo de oscuridad. Y cuando digo oscuridad no es porque el día esté nublado, sino por la condición de pecado que hay en la sociedad. Y aunque el mundo rechace la iglesia, aunque el mundo se burle de la iglesia y diga toda clase de disparates en contra de la iglesia, el mundo necesita la iglesia. Por eso Jesús dijo que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Amén, hermanos. Amén. El mundo necesita la iglesia del Señor para poder conocer al Señor. Y los hermanos Alex y Nancy eligieron un nombre muy significativo para la iglesia. La iglesia se llama Faro de Esperanza. Y simbólicamente, hermano, eso es lo que pretende ser la iglesia. ¿Cuál es la idea de un faro? Un faro, quizás hoy en día con las últimas tecnologías ya la mayoría de los buques y todo ello vienen con sistemas de navegación, con GPS y toda esta serie de cosas, pero en la antigüedad un faro era de mucho valor y mucha importancia. El faro iluminaba en la oscuridad y desde lejos cualquier barco podía guiarse a través de esa luz, ¿cierto? Que iluminaba, le marcaba un rumbo, una dirección y evitaba que ese barco encallara o que tuviese cualquier tragedia. Simbólicamente, la iglesia del Señor es como un faro que está iluminando el camino hacia Dios, para que otras personas puedan
tener esa esperanza y que puedan encontrar a Dios. Y la iglesia es ese faro que está iluminando en un mundo de oscuridad como el que estamos viviendo. Desde que una iglesia pierde ese enfoque, hermano, y deja de ser un faro que ilumine a otros el camino hacia Dios, solamente se convierte en una reunión social. La iglesia debe cumplir con su propósito y con su llamado en este mundo. No estamos aquí sencillamente para pasarlo bien. No estamos aquí para deleitarnos en las cosas de Dios, lo cual está muy bien, pero ese no es el propósito final. El propósito final es dar a conocer a otros quién es el Señor, para que otros puedan conocer a Cristo en su vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conseguir eso? ¿Cómo podemos ser un faro que ilumine en este mundo de oscuridad? Tal vez si nos esforzamos bastante, eso estaría bien. Tal vez si trabajamos duro, también estaría bien. Pero sabe, más allá del trabajo y del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer, debemos entender algo. Y es algo que he repetido con cierta frecuencia. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia o preparación humana la que hace la obra de Dios. Nosotros somos meramente, y cuando digo meramente no estoy restando importancia a lo que cada uno de nosotros puede hacer, pero somos instrumentos en las manos de Dios. Nuestras vidas son utilizadas por Dios para bendecir a las demás personas. Y para eso es lo que nos ha llamado el Señor. Y la iglesia está en este mundo, ¿para qué? ¿Para ser objeto de burla? ¿Para que la gente te menosprecie? La iglesia está en este mundo para dar a conocer a Dios. Ese es el propósito principal entre tantos otros que tiene la iglesia del Señor. Y como digo, nosotros, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Y eso se ve reflejado a lo largo de la palabra. Y Hechos capítulo 9, que ya usted lo encontró en su Biblia, es el ejemplo que puse aquel día para hablar sobre la idea de que nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Dice verso número 10, esta historia probablemente la conocen todos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él responde, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí, ¿qué está haciendo él? O él está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y mire lo que dice el versículo 15, ponga atención, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La idea de que somos un instrumento lo vemos reflejado en este pasaje de la palabra del Señor. Somos instrumentos en las manos de Dios. Esto es una forma de decir que Dios utiliza nuestras vidas para bendecir la vida de otras personas. Y en este caso, Dios está llamando a Saulo, tal como era conocido antes de ser, y valga la redundancia, conocido como Pablo, era conocido como Saulo. Le da una visión a este hombre y le dice, ve porque hay uno que se llama Saulo, que él está orando y ha visto esto. Ananías, con preocupación porque sabía que este hombre había sido hasta ese momento un perseguidor de la iglesia, va con ciertas reservas, pero en obediencia al Señor, ora por este hombre y Dios ya desde ese momento ya comisiona a este hombre a ser ese instrumento, a ser utilizado por Dios para bendecir, llevando su palabra. Y todos sabemos, hermano, cuán poderoso fue el ministerio que tuvo el apóstol Pablo, cuántas iglesias él fundó, por cuántos lugares él anduvo. Casi por todo el mundo conocido de aquella época él anduvo llevando y predicando el evangelio y también sufriendo a causa del evangelio. Así nos lo enseña la palabra. Pero vemos que años más tarde, este hombre, siendo ya un anciano, siendo un hombre experimentado en la obra de Dios, está aconsejando a un joven llamado Timoteo. Cuando digo joven, no piense usted en un chaval de 15 o 16 años.
Sabemos que tenía menos de 40, porque así era como se consideraba entre los judíos a un joven. Menos de 40 años. ¿Cuánta edad tenía? No lo sabemos exactamente, pero aquí está el apóstol Pablo, ya un hombre curtido en la obra de Dios, está aconsejando a Timoteo. Le está dando una serie de instrucciones porque Timoteo estaba luchando con algunos problemas de carácter. ¿Qué pasa? ¿Que Timoteo era violento? ¿Se dedicaba a la bebida o cualquier cosa de esta? No. El problema de Timoteo, según dicen algunos estudiosos de la Biblia, es que tenía un carácter muy inseguro. Otros dicen que era una persona excesivamente tímida. Sea tímido, sea inseguro, lo cierto es que esos problemas estaban causando una dificultad a la hora de ministrar, de servir en la iglesia, porque él era el pastor de la iglesia de Éfeso y él tenía ciertos problemas. Entonces, ¿qué creen ustedes que hizo el apóstol Pablo para ayudar a este joven? Le regaló un libro de autoayuda, le dijo, léetelo y haz los ejercicios que están al final y verás que todo se soluciona. No fue así, sino que guiado por el Espíritu Santo, Pablo le da una serie de pautas que él tenía que seguir para corregir ese problema que tenía y que estaba afectando al desarrollo de su trabajo. Y esas pautas personales que Pablo le da a Timoteo son pautas que tienen una aplicación directa no solamente a nosotros en nuestra vida, que nos pueden ayudar también, sino como colectivo, como grupo, como iglesia. Si nosotros realmente queremos ser un faro de esperanza como iglesia aquí en Sama, en Asturias o en España, hay ciertas pautas que nosotros podemos aprender de esta palabra que Pablo le dice a Timoteo. Y para ello le invito a que vaya a 1 de Timoteo capítulo 4. Iremos leyendo los versículos según vamos hablando. Son versículos muy conocidos por todos ustedes. 1 de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tienen? Estupendo. Pues en un momento iré dando los versículos y los iremos leyendo. Lo primero, ante esos problemas que Timoteo tenía, Pablo le dice en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Resulta ser que a la hora de compartir la palabra, a la hora de ministrar, a la hora de hacer sus gestiones pastorales dentro de la iglesia, él se sentía un tanto incómodo porque había gente mayor que él. Él sentía como que de alguna manera no lo respetaban, como que de alguna manera lo tenían en poco. Entonces Pablo trata ese asunto, Pablo aborda ese tema y dice, mira, para que la gente te pueda respetar, tú tienes que actuar de determinada manera. ¿De qué manera sería? Tal vez cuando fuese a predicar cada día que diera un puñetazo en el púlpito, que dijera aquí el que manda soy yo. ¿Sería esa la forma de ganarse el respeto de las demás personas? Creo que no. Es más, yo creo que perdería mucho más respeto haciéndolo de esa manera. Pablo le dice que la manera de ganarse el respeto de las personas a las cuales él está ministrando era siendo un ejemplo, siendo un referente de vida. ¿Un ejemplo de qué? Un ejemplo en todos los sentidos, hermano. Un ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Y eso nos enseña una verdad importante para nosotros como iglesia también. Si nosotros queremos ser un referente de iglesia en Asturias, y entiendo yo que quisiéramos serlo, ¿no? Amén. Amén. No se me duerma. Yo sé que el tiempo nos ayuda. No se me duerma nadie. Queremos ser un referente aquí en Asturias. No importa si es en Mieres, si es en Sama o en cualquier otro lugar. Pero sabe, para ser ese referente no lo vamos a conseguir de otra manera sino siendo un ejemplo también. Un ejemplo como pueblo de Dios. Un ejemplo en nuestra conducta al salir de estas puertas para afuera. Un ejemplo en nuestro amor, en nuestro espíritu, en nuestra vida espiritual, en nuestra confianza en Dios y en nuestro tipo de vida moral, que es lo que significa la pureza, en nuestra santidad. No es a través de nuestras canciones, por muy bonitas que sean, no es a través ni siquiera de la obra social, que es una actividad que muchas iglesias están realizando y hay que admirar la labor de esos hermanos, pero ni siquiera la obra social como tal va a ser una manera de impactar, porque eso lo hace el mundo también. La manera de impactar realmente, hermano, es cuando somos
ejemplo, somos un referente donde otros puedan mirar, porque así estamos irradiando la luz de Cristo, porque eso es lo que nos dice la palabra. En Mateo capítulo 5, verso 16 dice la palabra, se lo leo yo, en una de las traducciones modernas dice la palabra: de la misma manera la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. ¿Lo escuchó, hermano? Se lo repito. De la misma manera, la conducta de ustedes no habla de las palabras, habla de la conducta. Dice, debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Realmente es ser un faro, es iluminar para que otros puedan ver el camino hacia Dios. Eso lo dice Mateo capítulo 5, verso 16. Y hermanos, ser un referente como iglesia, dar ejemplo como iglesia en esta sociedad y en este mundo. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a oír escándalos todos los días, ¿o no? Usted pone la televisión y usted oye el escándalo del último político. Escándalos en todos los sentidos, financieros, morales, de tantos otros tipos. Oímos escándalos no solamente en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, en el mundo del deporte. En todo ámbito ya estamos acostumbrados a oír escándalos. La iglesia no puede sumarse a esa lista, hermano. Y sin embargo sucede muchas veces. Y las personas cuando hablan de la iglesia, ¿sabe con qué la relacionan? En muchos casos con un escándalo que oyeron en tal lugar. Y tristemente, y hoy lo tengo que decir también, me da mucha indignación cuando veo incluso creyentes de renombre utilizando las redes sociales para criticar a otros creyentes por una frase maldicha, por una frase fuera de contexto, por algo que enseñaron que no está bien, y ellos salen y comienzan a destripar de alguna manera la vida de esas personas. Y lo hacen públicamente. Tal vez el argumento que ellos tienen es que hay que defender la sana doctrina. Hay muchas maneras de defender la sana doctrina. Y la forma que lo hacen públicamente, lo único que están anunciando es escándalos. Y es más, yo le animaría a cualquiera de ustedes, hermano, probablemente no lo hace, y si no lo hacen, no tenga interés por hacerlo tampoco, es que aquellas personas que se acostumbran a ver esos vídeos de YouTube donde salen determinados predicadores que lo único que hacen es que se pasan todo el día en las redes sociales buscando lo que dijo mal fulanito, lo que dijo mal ciclanito, para luego rebatirlo, criticarlo en las redes sociales. No vean ese tipo de vídeos, hermano. No ayudamos a la iglesia del Señor viendo esas cosas, porque es como si de manera de gratis estamos sacando todos los trapos sucios de alguno que anda de manera desordenada por ahí. De esa manera no se puede ser un faro de esperanza, hermano. Lo que hacemos es que estamos contribuyendo a denigrar el nombre de la iglesia. La iglesia del Señor debe ser un ejemplo. Para poder ser una iglesia que sea ese faro de esperanza, debe ser un ejemplo en conducta. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Cómo es nuestro amor al Señor? ¿Cómo es nuestra vida espiritual, nuestra fe y nuestra pureza? Eso es realmente lo que va a ver la gente. La segunda cosa importante, hermano, es que ser un faro de esperanza por medio del estudio, la enseñanza y la proclamación de las Escrituras. Amén. Dice el versículo 13 de 1 de Timoteo capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todos estos tres términos, lectura, exhortación y enseñanza, están relacionados directamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe predominar en la vida de la iglesia. Y usted dirá, bueno, eso lo damos por hecho, lo damos por sentado. No siempre es así, hermano. A veces, y estamos viviendo en esa era donde se le da más importancia a las interpretaciones personales, a las opiniones, que a la misma palabra de Dios. La gente cita en la sociedad fuera y aún dentro de la iglesia es muy común escuchar. Es que fulanito dice, y te nombra un personaje famoso, un escritor, un erudito, un teólogo, esto, lo otro. Es que fulanito, menganito dice esto y aquello. No se trata de lo que dice fulanito ni menganito. Y gracias a Dios por todas las opiniones de ellos. Lo importante es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios debe tener preeminencia en el ámbito de la iglesia y en nuestra vida también. El enfoque principal de la iglesia está en la Biblia. Todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios?
¿Sí o no, hermano? Es una pregunta donde vale contestar. ¿Quieres conocerlo? Pues la manera de conocer a Dios es a través de la palabra. ¿Quieres saber de la voluntad de Dios? Es aquí. ¿Quieres saber incluso acerca de la muerte? ¿Quieres saber acerca de la vida, de la eternidad y de toda esta serie de cosas? Eso está en la Biblia, en la palabra de Dios, no en el programa de Cuarto Milenio. ¿Vale? Eso está en las Escrituras. Y a veces ponemos un énfasis excesivo en todas esas cosas de afuera y nos olvidamos que la preeminencia está en la palabra de Dios. La Biblia debe ocupar ese lugar en nuestra vida y en la vida de la iglesia. El desarrollo, madurez en nuestra vida espiritual depende del tiempo, de la dedicación que le demos a la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto es un gran desafío en estos tiempos, hermano. Es un gran desafío porque a medida que pasan los tiempos, la gente dice que prestará el oído a otras cosas menos a la palabra de Dios. Pero quiero recordarles algo. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. La palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene la facultad de cambiar el corazón de una persona. La perfecta ley del Señor dice que convierte el alma. Entonces, ¿en qué centramos como iglesia nuestra atención? ¿En lo que escuchamos allá afuera? Vuelvo a repetir, en lo que nos dice Cuarto Milenio. En todas las historias paranoicas que hay por ahí de conspiraciones y tantas otras cosas, perdemos demasiado tiempo en todas esas cosas, hermano. Todo eso son sino argumentos para desviarnos de lo más importante en la vida de una iglesia, que es la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios nos enseña. Si queremos ser una iglesia, si queremos ser un referente en este mundo, la palabra de Dios debe ocupar el lugar que le pertenece. ¿Qué le vamos a enseñar a la gente? ¿Opiniones? ¿Qué le vamos a dar a la gente para que cambie? ¿Qué le vamos a dar a la gente para que crezcan espiritualmente? ¿Una buena paella? No, fabada, paella es para Valencia. ¿Una buena fabada? ¿Qué le vamos a dar a la gente, hermano? Tenemos que darle la palabra de Dios, es el alimento espiritual. Jesús lo dijo claramente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este libro ha salido de la boca y del corazón de Dios para nosotros, hermano. Y en los últimos tiempos usted se dará cuenta, y ojalá no suceda esto en este lugar, se dará cuenta cómo este libro brillará, pero por su ausencia aún en el ámbito de las iglesias. Y como creyente no podemos despistarnos de eso. La iglesia se sostiene en Dios, se sostiene en la palabra de Dios. Y Pablo le dice a un hombre que debía esforzarse en la lectura, como dice aquí, en la enseñanza, en la exhortación, todo lo relacionado con la palabra de Dios. Una iglesia que no se centra en la palabra de Dios va camino o en vías de extinción, hermano. Y de dar apertura a fábulas, a cuentos de viejas, como dice el propio apóstol San Pablo. Y hoy en día vemos mucho de eso, vemos mucha idea motivacional desde los púlpitos. Y saben, leí en algún lugar que alguien decía, la iglesia o el púlpito no está para motivar. Que no está mal en un momento dado que la gente se sienta motivada. Dice, la iglesia está para enseñar la palabra de Dios. Una persona no puede venir a la iglesia como va a una cita de estas motivacionales que hay por ahí, cualquier de estas reuniones que se promueven. No sé si usted ha oído alguna o tal vez ha ido a alguna de esas reuniones, los coaches o los motivadores que se promueven en las redes sociales y hoy tenemos una reunión en tal lugar y la gente va a esos sitios buscando algo que los motive. A la iglesia, hermanos, venimos no para buscar esa motivación que en sí nos la da la palabra de Dios. Venimos para recibir de la palabra, del maná espiritual, de la propia palabra de Dios que nos alimenta, hermano. No de motivaciones que un día están y mañana no están. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ser un faro de esperanza por medio de los dones que Dios ha dado a la iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. ¿Cierto o no? Eso es así, lo dice la palabra de Dios, no crea que me lo estoy inventando. El Espíritu Santo ha repartido dones en la vida de cada una de las personas que están aquí. ¿Cuál es tu don? Pues no sé, ¿te has preguntado en alguna oportunidad? ¿Te has cuestionado cuál es el don que tiene? Y si sabes cuál es el don que tiene, ¿qué estás haciendo con él?
El apóstol San Pablo le dice a Timoteo en el verso 14, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Dice una de las traducciones modernas, no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Hermanos, Dios es el dueño y Señor de la iglesia y Él ha capacitado a la iglesia con diferentes dones. Dones son facultades que Dios de manera sobrenatural, tú no naciste con ella, tú puedes haber nacido con un talento. De talón a talento va, alguno está pensando en el talón del pie y otro en el talón que se firma. Cada uno de nosotros ha nacido con un talento determinado. Talento, apunte, lo que no se me olvide. Pero más allá de ese talento determinado, Dios te ha dado un don, ¿vale? Por medio de su Espíritu Santo, es una capacidad, una facultad que Dios te da. ¿Para qué? ¿Para distinguirte entre las demás personas? ¿Para decir yo tengo esto y tú no lo tienes? No, eso no es así. Aunque hubo una iglesia donde de alguna manera se levantó cierta rivalidad en la iglesia de Corinto acerca de los dones, Dios te ha dado ese don para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Y cuando la Biblia nos insta de la misma manera que Pablo lo hace a Timoteo, lo insta a moverse, a trabajar en ese don, la Biblia nos insta también a nosotros a movernos y a trabajar en base a los dones que Dios nos ha dado. Y cuando hacemos eso, aprendemos a depender de Él y no de nuestra propia capacidad, hermano. La obra de Dios, este faro de esperanza, ya sea en Mieres o aquí o donde quiera se levante, hermanos, no depende de nosotros, sino de Dios mismo. Dios es el que nos ha capacitado y ese don ha sido dado a tu vida para traer bendición a otro, para que la iglesia del Señor sea edificada. Y solamente en esa dependencia de Dios es que podemos caminar como iglesia. La iglesia no camina porque tú o yo tengamos buenas ideas, porque hayamos hecho un proyecto determinado, tengamos un plan específico y digamos, bueno, vamos a caminar en esta línea y vamos a hacer eso, esto o aquello. Esas cosas pueden ser buenas, recomendables, pero no sirven para nada si no caminamos bajo la dirección de Dios. Necesitamos depender de Dios para realmente ser una iglesia que impacte en esta ciudad de Sama, en esta tierra de Asturias y aún en España también. Necesitamos, y perdona que insista en esto, necesitamos depender de Dios. No es tu inteligencia, no es mi inteligencia, no es tu habilidad humana, ese talento, no talón, ese talento que Dios nos ha dado. Se trata de depender de Él. Y en esa dependencia Él nos ha dado esos dones para movernos. Y la iglesia puede ser efectiva. La iglesia no solamente puede, sino que debe cumplir con el propósito de Dios para ella. Ya lo he preguntado en otras oportunidades, lo vuelvo a hacer en el día de hoy. ¿Cuál es el propósito de Dios para esta iglesia? Bueno, si me estoy cuestionando todavía cuál es el mío personal, ¿cómo te voy a responder incluso el de la iglesia? Bueno, deberíamos preguntarnos como parte de la iglesia también, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Venir martes, venir también los domingos y algún que otro día entre semana para hacer cosas espirituales. ¿En eso consiste el propósito de Dios para esta congregación local? ¿O hay algo más, hermano? Evidentemente hay algo más. Tenemos que cumplir con un propósito y un llamado que Dios tiene para nosotros y por esa razón nos ha colocado en este lugar. Y para ello necesitamos esos dones, esos talentos, si quiere llamarle de esa manera, que Dios nos ha dado. Una cosa más es que para ser un faro de esperanza debemos mantenernos trabajando también de manera constante. Dice el verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Debemos tener una actitud diligente, es lo que quiero decir con esto de mantenernos trabajando de manera constante. Debemos ser diligentes en los asuntos que tienen que ver con el reino de Dios, hermano.
Porque bien que lo somos para otras cosas de la vida, ¿cierto? Somos diligentes en nuestras necesidades, somos diligentes en nuestras responsabilidades familiares, en nuestras responsabilidades laborales, pero ¿cuánto de diligentes somos en lo que tiene que ver con el reino de Dios? ¿Somos realmente diligentes? ¿Somos realmente gente preocupada? Pablo le dice en este versículo 15, se lo leo en una de las traducciones modernas, dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando, que estás avanzando en la vida cristiana. Y hermanos, es bonito andar en el camino de la fe, sobre todo cuando todo el mundo está animado. Cuando todo el mundo arrima el hombro y podemos avanzar como iglesia. Pero qué triste es cuando mi ánimo se viene abajo, o el tuyo, o el de todos. Qué triste es a veces ver cuando se desinflan esos ánimos y la iglesia del Señor sufre por el hecho de que no somos diligentes. Somos muy dados a veces, hermano, y yo creo que todos hemos pecado de alguna manera en esto, somos muy dados a dejarnos llevar por nuestro estado de ánimo o por la circunstancia. No creo que sea el único que le haya pasado, ¿verdad? Probablemente nos ha pasado a la mayoría de nosotros. ¿Cuántas veces nuestro estado de ánimo, el que hoy me levanté con una bajona, el que hoy me siento mal, es lo que determina el rumbo de las cosas que hacemos? Aún de lo que tiene que ver con el Señor, con el reino de Dios y con la iglesia de Jesucristo. No podemos permitir que sea nuestro estado de ánimo o las circunstancias que estamos viviendo en ese momento las que marquen el ritmo, la responsabilidad que nosotros tenemos para con Dios. Porque te aseguro algo, hoy a lo mejor estarás pleno, como dice el hermano Freddy, o estarás eufórico, estarás súper contento, pero es posible que mañana te levantes y sientas una pesada carga, te sientes deprimido, te sientes cansado, ¿cierto o no, hermano? Nos pasa así. No por eso somos menos creyentes que otros. Usted lee el libro de los Salmos y verá al salmista como hay momentos en que parece que está tocando el borde del trono de Dios, pero hay momentos que parece que se está arrastrando por el suelo. Y es el salmista o uno de los salmistas que dice la palabra. Esas variaciones en nuestro estado de ánimo son normal, forman parte de la vida. Pero lo que no debería ser normal es que sea nuestro estado de ánimo el que marque el ritmo, el que marque la responsabilidad que uno tiene hacia el reino de Dios, hacia Dios mismo y hacia la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. No, hoy sí, mañana no, hoy a lo mejor me siento con ganas, pero mañana no tengo ganas. No, eso así no es, así no funciona. Imagínese el que está en un faro en la noche. Todos los barcos de la zona dependen de ese faro. Bueno, hoy no tengo ganas de subir la torre y encender, aunque todo es eléctrico hoy en día, ¿no? O por ordenador, pero imagínese, no, hoy no tengo ganas de subir, tú sabes, la altura de aquí arriba para encender el faro. Que se busque en la vida, ya mañana lo haré, Sería una irresponsabilidad por parte de esa persona. ¿Por qué? Porque ese día no tenía ganas. Nosotros somos un faro que está iluminando y debemos iluminar siempre, esté yo de bajona o esté pletórico ese día. Entendamos algo, hermano, nuestro estado de ánimo, la circunstancia particular que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, no debe marcar nuestro sentido de responsabilidad, nuestro ritmo, nuestra perseverancia en el camino del Señor, hermanos. Amén. ¿Están ahí todavía? Nuestra fidelidad y trabajo y perseverancia en el Señor debe estar por encima, como digo, de ese estado de ánimo y de nuestras propias circunstancias. Por último, hermanos, ser un faro de esperanza requiere vigilar nuestra vida y requiere vigilar nuestra doctrina. En el versículo 15 hemos leído 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo silencio, por favor, que si no me desconcentro. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice una versión: Timoteo, compórtate como es debido. Ten cuidado de lo que enseñas. Sigue haciendo esto y no solamente te salvarás a ti mismo, sino que también salvarás a los que te escuchen. Fíjate el llamado que hace Pablo a través de esta palabra.
Le dice que tenga cuidado cómo él anda, ten cuidado de lo que enseña, ten cuidado de tu vida. Nos pone una nota de alerta sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra vida. Como iglesia nosotros estamos llamados también a vivir en orden, en actuar con sensatez, en no bajar la guardia con respecto al pecado. Hay una nota, como digo, de alerta en este pasaje. Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántos tienen cuidado de sí mismo, hermano? Tienes cuidado cuando vas a cruzar la calle, ¿cierto? Tienes cuidado si el semáforo está en rojo o está en verde y toda esta serie de cosas, vale. Pero ¿tienes cuidado respecto a tu vida espiritual? ¿Tienes cuidado respecto a tu vida con pecar contra Dios o no pecar? ¿Tienes cuidado en ofender o no ofender a Dios? ¿Te preocupan esas cosas? Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que ponga responsabilidad en su propia vida. No solamente le da esta serie de consejos para que actúe de una manera adecuada frente a las personas que le está sirviendo, sino que también le dice, preocúpate también de tu propia vida. Tú no eres infalible. Ten cuidado con lo que estás enseñando. Que lo que tú enseñes se ajuste a la doctrina de la palabra, a lo que Dios dice realmente. Y hermano, es tan fácil para cualquiera de nosotros salirnos fuera de los parámetros de la palabra de Dios y aún parecer espiritual. Y aún parecer como que es algo de Dios. Es tan fácil, hermano. Y hay tanta herejía, hay tanta enseñanza extraña entrando y saliendo dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no hay ese sentir de tener cuidado, no solamente con la vida de uno, sino con lo que uno enseña. ¿Por qué es tan importante tener cuidado con lo que enseña? Porque puedes estar haciéndole mucho daño a personas. Puedes estar dándole una idea distorsionada de quién es Dios. Puedes estar haciendo que pongan su fe en algo que no es real. Aunque suena bonito, aunque suena de carácter espiritual, pero no es real. Y hay muchas personas que siguen ideas, que siguen tendencias incluso dentro del ámbito de la iglesia que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y en los últimos tiempos dice la Escritura que van a pasar toda esa serie de cosas. ¿Ven lo importante de centrarnos en la palabra, hermano? Aunque a usted le parezca aburrido tal vez venir a estudiar la Escritura, a leer un libro que tenga que ver con la Biblia, a escuchar la palabra de Dios, puede ser que en algún momento a usted le parezca aburrido. Pero es que ese conocimiento de la palabra, esa escritura es la que la va a proteger o lo va a proteger a usted de no ir por caminos torcidos, de no seguir ideas torcidas que lo alejan de Dios en lugar de acercarlo a Él. Por eso Pablo le dice a este hombre Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, velar por lo que enseñamos, porque todos los días entran ideas, tendencias y enseñanzas que entran y salen las iglesias tratando de desviar del camino y el propósito de Dios. ¿No habla la Biblia acerca de los falsos profetas? ¿No habla la Biblia acerca de los falsos maestros? Y falsos puede usted poner de todo. La Biblia habla de falsos hermanos, falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros. Así como hay genuino, hay falso también. La pregunta es, ¿dónde se van a ver ese tipo de personas? ¿En un programa de televisión? ¿En la calle nos lo encontraremos? No, se los va a encontrar en la iglesia. Aparecerán, dicen, vendrán a ustedes, dice la Escritura, toda esta serie de personas. ¿Cómo tú puedes identificar una enseñanza que no se ajusta a lo que Dios dice? ¿Cómo tú puedes identificar a un falso profeta, a un falso pastor, a un falso maestro? ¿Cómo puedes hacerlo? Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Esto no se trata que usted va a consultar una bola mágica y le va a decir, fulanito lo que dijo no está bien. No, eso no se trata de eso. Incluso hay momentos en que suena también que hace falta la intervención de Dios por medio de un don que se llama discernimiento de espíritu para darnos a entender, cuidado que lo que se está diciendo no se ajusta a la palabra de Dios. Es el conocimiento de las Escrituras, es el conocer a Dios lo que nos va a librar de todo ello, hermano. Amén. Ser un faro de esperanza requiere vigilar nuestra vida y nuestra doctrina. Y es tan fácil desviarnos, tanto en nuestra vida como de la doctrina. Por eso, como el mismo Señor Jesucristo dijo en más de una ocasión, debemos estar velando. Debemos estar velando.
Termino en esta mañana, hermanos. Ser un faro de esperanza como iglesia y a título personal no es una misión imposible, está a nuestro alcance. Podemos hacerlo. La pregunta que hoy nos llevamos a nuestra casa es: ¿iluminas con tu vida a otros en el camino hacia Dios? Cada cual debería responderse eso. ¿Iluminas con tu vida a otros en el camino hacia Dios? Si después de hacerte esta pregunta te quedas en la duda y te dices, bueno, no sé si realmente mi vida, mi forma de andar, mi forma de conducirme, mi forma de guiarme en este mundo, mis palabras, mi comportamiento, no sé si realmente puede guiar a otros a Dios. Tal vez no sea una mala persona, tal vez tenga un comportamiento aceptable dentro de la sociedad, pero realmente mi vida está guiando a otros a Dios. Cuando me observan, cuando me miran, ven algo diferente en mí. Y no me refiero a la ropa que llevo puesta. No me refiero si tengo un peinado extravagante. Me refiero a mi manera de comportarme, a mis palabras, a mi ética. ¿Ilumina tu vida a otros el camino hacia Dios? ¿Somos ese faro de esperanza? Hermanos, que los principios bíblicos aquí mencionados en esta mañana sean una prioridad en nuestra vida, si realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Déjeme resaltar solamente estas palabras que Pablo le dice a Timoteo. La primera de ellas está en el versículo 12, dice, sé ejemplo, ¿vale? Número 13, ocúpate. Número 14, no descuides. Verso 15 le vuelve a repetir, ocúpate. Y en el verso 16 le dice, ten cuidado. Que estas palabras nos pongan a pensar a nosotros en esta mañana también. Seamos ejemplo, no solamente a título particular, sino como iglesia. Ocupémonos en la palabra de Dios, no descuidemos esos dones que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado de nuestra doctrina, tengamos cuidado, hermanos, de nuestra propia vida y persistamos en buscar a Dios y en hacer lo que Dios nos dice. Solo así podemos ser un faro de esperanza en la ciudad de Sama, en toda esta cuenca, que es la cuenca buena, aunque los de la otra lado no lo digan, en toda esta cuenca buena podemos ser un faro de esperanza para muchos. En estos días, no recuerdo cuándo fue, creo que Loli fue quien me lo dijo, se dio por las noticias.